sueño engañador. Yo me preparo y piso la balanza. Me da una dieta de gozo, paz y amor. Bajando el peso de innecesarias cargas. Corre conmigo, Jesús, mi entrenador, en el gimnasio de Dios. Muy buenos días, querida familia. Aquí estamos nuevamente entrenando para vencer. Nuestra sección de esta semana motivando a nuestra querida iglesia sin paredes a regresar a la meta, a regresar a la carrera, porque el Señor nos está entrenando para vencer. Para eso nos ha puesto en este gimnasio de Dios. Señores, que se está poniendo bueno cada día más. Así que agradecemos a todos ustedes que se están conectando con nosotros esta mañana. Bendiciones a todos los que están aquí conectados. Tenemos gran parte de nuestra familia. Tenemos aquí ya a mi querida amiga Sonia González, Laura Zapata, mi querida Doralba. Está con nosotros también Laura Esteves, Ana Vega, Erika. Bueno, tenemos ya la casa, se nos está llenando, gracias a Dios. Así que agradecemos a todos ustedes por decir presente. Aquí estamos otra vez buscando esa presencia de Dios. Óyeme, el Señor ya comenzó a sacarme de la cama mucho más temprano de lo previsto, así como lo hacía antes. Y estoy contenta, ¿sabe? Que aunque uno siempre prefiere en lo humano estar más tiempo en la cama, déjeme decirle que cuando los mosquitos te pican y no te dejan dormir, estar fuera de la cama con Dios es 1000 veces que estar en la cama comido por los mosquitos. Así que yo estoy contenta porque el Señor me ha dado hoy el privilegio de poder estar mucho más temprano buscando su presencia. He aprendido muchas cosas muy positivas que quiero compartir con ustedes hoy. Así que para el nombre del Señor, aquí estamos conectándonos con todos ustedes a través de nuestra sección Entrenando para Vivir. Así que vamos en este momento, vamos a tener una palabra de oración para nosotros comenzar nuestra reflexión del día de hoy y así nosotros poder dar ese mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana, que créame que yo me lo estoy disfrutando desde muy temprano. Y así también quiero unirme en oración por algunas personas, ¿verdad?, que han estado pasando por momentos difíciles en nuestro chat de oración. Si hay varias peticiones, también quiero orar por una querida familia que aquí en San Sebastián, ¿verdad? Nuestro querido hermano Denis Santiago pasó al descanso. Un hombre muy servicial, muy servicial. Así que de hecho fue una de las personas que me ayudó para yo poder llegar hasta Australia. Así que quiero orar por la familia, quien ha estado sufriendo su pérdida y hoy estarán depositando su cuerpo al descanso. Así que vamos a estar orando por ellos. Tengo a Lourdes Martínez que está pidiendo oración por su hijo Héctor. Y también por todos aquellos que han estado conectando sus peticiones en nuestro chat de oración. Y hoy queremos, yo en forma especial, hoy quiero orar por todos nosotros y por todos ustedes, además de esas peticiones específicas, ¿verdad?, que todos tienen, y de paso pido que podamos mantenernos en oración por nuestros queridos hermanos en Cuba. La situación en Cuba, usted sabe que estuvo bien difícil. Yo estaba en el hospital, no pude darle seguimiento a eso. Admiro mucho a mi querida hermana Rosy Delgado, desde allá, desde California. Ella insistía en mensajes de oración por mi mamá, por mi familia y por Cuba. Y eso fue muy bonito. Quiero pedirle, ¿verdad?, que podamos seguir manteniéndonos en oración por esa situación, ¿verdad?, que viven nuestros hermanos en Cuba.
Lo hemos visto, hemos orado por Colombia, quien también sufrió una crisis social y política, igual Venezuela, y así también hemos estado orando por Cuba. Y hoy yo quiero que nosotros podamos orar en una forma plena por esta palabra que hoy va a ser nuestra palabra clave, es insistir. Qué fácil se nos hace desanimarnos. Qué fácil es perder los ojos a la meta. Señores, qué fácil. No sé, ¿verdad?, cuántos pudieron disfrutar y apreciar la carrera de Yasmín Camacho Quinn, quien le ha regalado la segunda presea dorada olímpica a nuestro país, Puerto Rico. Tuve la oportunidad de ver el domingo en la noche su carrera. Ayer me la disfruté, la repetí. Me fascinan las competencias de pista y campo, porque pues eso fue un campo del que yo también competía y siempre me ha llamado mucho la atención. No he tenido oportunidad de ver nada de las Olimpiadas, pero mi hijo me ayudó en esto de la tecnología para que pudiéramos ver en vivo su carrera. Me emocioné muchísimo porque vi cómo esta chica se concentró en su meta. En ningún momento vi a Yasmín Camacho Quinn mirando hacia el lado, buscando quién estaba a su lado, si alguien iba de frente, si alguien iba muy cercano o lejano a ella. Cuando una vez se disparó aquel tiro, esa niña puso sus ojos completamente en su meta, en una carrera corta, en una carrera de velocidad y una carrera de obstáculos, que es una de las carreras más difíciles. Es una carrera corta de obstáculos. A veces hablamos en nuestra vida de carreras largas, llenas de obstáculos. Bueno, la mía es larga, tengo 56 años, quien tenga 15, 16, pues tiene una carrera más corta, llena de obstáculos. Ella no se concentró en los obstáculos, ella había ya entrenado cómo saltar los obstáculos a medida que va corriendo. Eso no es fácil. De hecho, esa no era mi disciplina. Yo no era corredora de obstáculos, más bien era de velocidad y después comencé a hacerlo de resistencia. Pero es la manera en que como el atleta fija sus ojos a su meta, no en sus obstáculos, sino en su meta. Y esa niña, cuando llegó a la meta, ella se quedó sorprendida porque ella ni se dio cuenta que ella había llegado primero que sus competidoras y que había ganado la carrera, porque ella no estaba poniendo sus ojos en sus competidoras, tampoco lo estaba poniendo en sus obstáculos, lo había puesto en su meta. Cuando ella llega a la meta, que mira la pantalla y ve su nombre que había llegado primero, ahí es que ella dice, I did it, es decir, lo hice. Pero ella no se percató hasta que llegó en la meta que había logrado ganar esa medalla de oro. Entonces es cuando veo que nosotros tenemos que volver a enfocarnos. Y una de las cosas que tú aprendes en un entrenamiento dentro de un gimnasio es enfocarte en lo que tú vas a hacer. Cuando yo iba a gimnasio hace años atrás, mi entrenador me decía, Liz, hoy te quiero que te enfoques, y esa era la palabra que me decía, quiero que hoy te enfoques porque hoy solamente vamos a hacer brazo. Todos los ejercicios van a ser del torso, de la cintura hacia arriba. Y va a ser espalda y va a ser brazo. Me dice, el próximo día, mañana, nos vamos a enfocar en piernas, en mulos, en caderas. Es decir, una de las cosas era que yo me tuviera que enfocar hacia dónde yo quería dirigir la fuerza y hacia dónde yo quería dirigir el entrenamiento. Entonces, cuando yo traduzco estas cosas en los ámbitos espirituales, veo que Dios también se enfoca. Y Dios se enfoca a veces en entrenar de ti la paciencia. A veces es la fe. A veces Dios se enfoca en el amor porque es que nosotros perdemos el amor. A veces Dios se enfoca en la resiliencia. Dios se enfoca en muchas áreas de nuestra vida y de nuestro carácter. Yo no sé cuál es el énfasis.
Fíjate que en este año yo he visto cómo Dios se ha estado enfocando en diferentes áreas de mi vida y yo lo he estado compartiendo con ustedes. Esas son mis transmisiones. Mis transmisiones realmente están basadas en mi experiencia porque es por donde Dios me lleva. Y es posible que por donde Dios me está conduciendo te pueda estar conduciendo a ti. Pero por eso yo les insisto a ustedes en que ustedes busquen tener una relación con Dios íntima, aisladamente o aparte a la que ustedes tienen con Dios a través de mis transmisiones, porque puede ser que Dios te esté llevando a ti en otras áreas de tu vida que no necesariamente son las mías, pero mis experiencias te están motivando a buscar a Dios en esas áreas. Y yo he entendido que Dios ha querido que yo tomara más en cuenta los aspectos de la salud. Y por ahí nos tiramos en la jornada de los 40 días de ayuno, en el área de la salud, porque yo entiendo de que era una área de que yo había descuidado muchísimo de mi vida. No era decir soy vegetariana o soy vegana, es que tienes un horario para comer, usas la disciplina, estás organizada, le estás dando a tu cuerpo realmente lo que tu cuerpo necesita o lo estás dando las sobras, porque estás enfocada en otras personas y no en ti. Entonces yo estoy viendo como que Dios me puso a enfocarme en mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Ahora voy viendo cómo Dios está trabajando en otras áreas, que son las áreas de la paciencia, porque pues generalmente todos los que me conocen saben que yo soy bien acelerada, hago las cosas todo rápido, hago muchas cosas, múltiples cosas a la misma vez, y como que Dios quiere desacelerar un poquito y que yo comience a desarrollar un poquito de paciencia, así como la tuve que desarrollar en el pasado con mis hijos, ¿verdad? Cuando se es padre requiere mucha paciencia. Y yo los tuve 8 años en homeschool. Ahora tengo a mis padres que tienen otras necesidades, tienen otras cosas. Y desarrollar la paciencia y el tiempo para que ellos una vez estuvieron conmigo cuando yo era hija más pequeña. Ahora yo los veo a ellos como mis hijos. Y ahora yo tengo que desarrollar unas áreas, unas paciencias en otras áreas. Voy viendo esa multiplicidad de lo que Dios quiere llevarme. Pero hay una palabra, y esta palabra que ayer nosotros iniciamos con la palabra RIP, ayer era resistir, hoy es insistir. Yo quiero que oremos hoy por aquellos que están perdiendo la capacidad de insistir, aquellos que se dan por vencidos fácilmente, aquellos que renuncian, señores, renuncian demasiado rápido cuando ven que las cosas no les salen como quieren, cuando quieren. ¿Ok? Y con quienes quieren, porque nosotros somos bien únicos. Nosotros decimos, Señor, ayúdame. Pero sí, la manera en que nosotros queremos que Dios nos ayude es que Dios nos complazca de hacer las cosas y que las cosas ocurran y salgan en el tiempo nuestro, en el día que queremos, de la manera que queremos y con la persona que queremos. Y Dios no funciona así. Entonces es cuando Dios te tiene que meter en esta disciplina para que tú aprendas que realmente el atleta no le dice al entrenador cómo se hace. No, el entrenador le dice al atleta cómo se hace. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Oramos al Señor. Padre Santo y Padre Bueno, en esta mañana te doy las gracias porque me das la oportunidad, me das la vida, me das la salud y las fuerzas para estar otro día más, Señor, aquí en transmisión en vivo con mi amada familia. Gracias, Señor, porque estamos insistiendo. El diablo ha interrumpido en muchas ocasiones estas transmisiones. Otras veces he visto tu mano, Señor, haciendo estas interrupciones porque nos quieres llevar por unos senderos para nosotros aprender unas lecciones que son indispensables para nuestra maduración espiritual y para nuestro alcance de victoria. Gracias, Señor, porque hoy insistimos. Y yo quiero, Padre, ponerte en tus manos a cada uno de los oyentes, de los que están ahora mismo en vivo escuchando esta transmisión, aquellos que la van a escuchar posteriormente, aquellos con los que la vamos a compartir. Pero, Señor, que no venga un espíritu de cobardía dentro de nosotros, que podamos aprender lo que es la palabra insistir y cómo, oh Dios, utilizar los elementos que tú nos das cada día para, oh Dios, lograr nuestra meta. Gracias, Padre, porque esta mañana levantamos nuestras manos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Pero asimismo, como les extendemos, pedimos tu bendición, tu dirección, Señor, tu motivación, tu entrenamiento, porque queremos entrenar para vencer. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Como ya les dije, hoy la palabra es, en nuestro entrenamiento para vencer, es insistir. Usted pensará que es casi lo mismo o es lo mismo que resistir. No. La palabra resistir e insistir tiene diferentes significados. Resistir es la capacidad de sostener presión o peso. Es poder resistir algo en la que tú te quedas estático. ¿Ok? Cuando tú vas, hay una fuerza que viene en contra y tú vas a poner tus manos en dirección opuesta a esa fuerza y tú vas a resistir. Tú vas a resistir esa presión. Generalmente la palabra resistencia es la capacidad de mantener el ritmo o la fuerza en un mismo estado para que no haya una fuerza mayor que te venza. Sin embargo, la palabra insistir, su significado es repetir una y otra vez una acción o varias veces hacer algo para conseguir lo que tú deseas. Eso es eso es insistir. Es la repetición de una vez o varias veces de algo que se dice o se hace para conseguir algo que se desea. Por lo tanto, no es una postura estática de resistencia. Como cuando a ti te está la gente, tú estás escuchando que la gente te está insultando, te está tratando de sacarte de tus cabales. Ahí la palabra es resistir. Resistir. Cuando tú sientes la presión de grupo, tú sientes la presión de los que opinan diferente a ti y tú vas resistiendo. Eso es resistir. Es estar en una posición estática aguantando presión. Ahora, insistir es una acción de repetición de algo una y otra vez, aunque fracases, voy a poner la palabra fracaso entre comillas, aunque fracases y caigas, insistes porque vas detrás de una meta. En el libro de Hechos, en el libro de Timoteo, que es donde está el verso clave de hoy, en el libro de Tito, Tito capítulo 3, verso 8, Tito, un libro pequeño, es que estaba leyendo varios libros hoy de la Biblia, sacando algunos versículos y por eso dije varios, pero es el libro de Tito, capítulo 3, verso 8. Es una amonestación que el apóstol Pablo le hace a Tito, que era un muchacho joven, seguidor de Pablo, era ayudante de Pablo, y a pesar de su juventud, tanto Tito como Timoteo, que eran jóvenes, para que usted vea que la juventud está dentro del plan de Dios, está este versículo que dice así: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son las buenas y útiles, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo utiliza la palabra insistir. Y le dice, después que está hablando, ¿verdad? Ahí en el capítulo 3, está hablando acerca de los justificados por la gracia, lo que éramos en otro tiempo, que éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres. Estoy citando lo que dice el versículo 3, capítulo 3 de Tito. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres, deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios en nuestro Salvador y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Ok?
lo cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estamos viendo cómo Dios nos pasa de un estado de rebeldía, de insensatez, de extraviado, de esclavitud, de deleites, de maldad, de envidias, de odio, nos pasa a una nueva vida con el Señor. Y entonces, ahora es cuando le dice esto: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Y esa es la frase que yo quiero que tú te grabes, comiences a grabarte en el día de hoy. Comiences a insistir con firmeza. No es que tú digas, bueno, lo voy a intentar una vez más. Lo voy a intentar una vez más. Oye, pero qué pobres somos. ¿Qué clase de pobreza tenemos nosotros? Que hay gente que, ay, primer intento, ay, Dios no sirva para nada. Ay, déjame intentar otra vez. Mire, uno de mis personajes de la historia favorito es Thomas Alva Edison. La historia de Thomas Alva Edison es una historia que para mí es única, es increíble. Hay 3 etapas de la vida de Thomas Alva Edison que a mí me sacuden el alma. Y yo las quiero compartir rapidito con ustedes. Por ejemplo, Thomas Alva Edison era un niño que cuando fue a la escuela, la maestra lo consideraba un tonto, un ignorante, tenía problemas, era disléxico, no sabía deletrear. Cuando la maestra le mandaba a leer, en vez de decir gato, decía gota. Y tenía problemas de lectura, así que un día la maestra de Thomas Alva Edison le mandó una cartita a su mamá y le dijo que no iba a aceptar más a su hijo en la escuela porque su hijo era un fracaso como estudiante. ¿Okay? Realmente la palabra que ella expresó, que su hijo era como un idiota, como alguien que no podía entender, no iba a aprender, y que no lo enviara más a la escuela porque él nunca iba a aprender. Cuando Thomas Alva Edison, cuando su mamá le tuvo que decir que no podía ir más a la escuela, él le preguntó que qué fue lo que la maestra había dicho en su carta. Miren lo que la mamá dijo. La mamá le dice a Tomás que la maestra le había mandado a decir de que como él era un niño tan especial, ya la escuela no tenía nada que enseñarle a él. Que ahora la mamá iba a ser su maestra porque todo lo que la escuela le podía enseñar ya él lo sabía y que ya la escuela no tenía nada que enseñarle a él. Y la mamá guardó esa carta por muchos años. Dice que la mamá comenzó a insistir. Tomás Alva Edison, su mamá le enseñó a leer libros de literatura, por eso fue un hombre tan educado. Cuando ya tenía quizás como 14, 15 años, ya estaba estudiando astronomía. Y su mamá fue su maestra todos los años de su vida hasta que se hizo un autodidacta y comenzó a aprender por sí solo y comenzó a convertirse en uno de los científicos más grandes de la época. Ya después de ser inventor, Tomás Alva Edison un día encontró la carta que su mamá, la maestra, le había mandado a su mamá. Y ese día descubrió la verdad de aquella carta. Y por eso Tomás Alva Edison, usted va a buscar información de él, cómo honró a su mamá. Porque su mamá insistió en que su hijo no era un idiota, de que su hijo no era un niño ignorante, que su hijo tenía una mente. Una vez le preguntaron por qué Tomás Alva Edison tenía la cabeza más grande que la de los demás niños. Tenía una cabeza, se piensa que tenía un poquito de hidrocefalia. Y un día él le preguntó a su mamá que por qué Dios le había dado una cabeza más grande que la de los demás niños. Y la mamá le respondió, porque Dios va a depositar una información adicional a tu cabeza que no se la va a poder depositar a los demás niños. Y por eso Dios te tuvo que dar una cabeza más grande para poder depositar una información mayor. Óyeme, cuánta insistencia en aquella madre crea en uno de los inventores más grandes de la época. Todos conocemos a Tomás Alva Edison como el inventor de la bombilla incandescente y uno de los genios más grandes que ha tenido la humanidad. Pero yo quiero decirle que esa bombilla incandescente a la cual hoy usted y yo podemos disfrutar
y podemos salir de las tinieblas a la luz, fue el resultado de 1000 fracasos. Thomas Alva Edison intentó 1000 veces de cómo hacer la bombilla incandescente. Y una vez uno de sus ayudantes le dijo que por qué él insistía si había fracasado ya 1000 veces. Y las palabras de Thomas Edison dice, no son fracasos, sino más bien he conseguido 1000 formas de cómo no se debe hacer una bombilla. Eso se llama actitud positiva. Él nunca vio sus 1000 intentos como 1000 fracasos, sino como 1000 lecciones de cómo no se hacía la bombilla. Y en el 1001 logró hacer la bombilla que tú y yo hoy disfrutamos. Entonces estoy viendo cómo hay gente en esta vida que sabe insistir. Y también he visto en mi vida mucha gente que sabe desistir. Como ayer se estaba mencionando, muchas personas a principio de año dicen, bueno, este año me voy a proponer bajar de peso. Y eso lo dicen el 1 de enero. No ha llegado el 25 de enero que ya desistieron. ¿Por qué? Porque le vino esto, porque sucedió lo otro, pues porque se cansó, porque no le funcionó, porque tuvo que hacer un viaje, porque se dobló un tobillo. Qué fácil en la vida es buscar una excusa para desistir. Pues yo no estoy hablando de desistir, yo estoy hablando de insistir. Insistir en mi relación con Dios, insistir en tener buena salud, insistir en una relación que vale la pena, insistir en la disciplina de nuestra vida, de nuestros hijos, insistir en nuestro matrimonio, insistir en nuestra fe, es insistir. ¿Cuántas veces has fracasado? Pues no hablemos de las veces que has fracasado, porque un fracaso es un éxito al revés. Lo importante es convertir en oportunidades lo que otros consideran fracaso y lo que para algunos es motivo de abandono o decepción, otros lo convierten en un paso más cerca hacia su objetivo. Y la última etapa de Thomas Alva Edison, antes de hablar del personaje de la Biblia que quiero compartir con ustedes hoy, que es uno de mis personajes favoritos en cuestión de insistir, es que no solamente Thomas Alva Edison aprendió lo que era la insistencia de su madre de sacar de un niño tonto un genio, sino también lo vi cómo insistió tantas veces para no se rindió en su búsqueda de crear una bombilla que pudiera quedarse encendida las veces que uno quisiera, sino que hay una parte en la vida de Thomas Alva Edison que a mí me fascina. Porque yo creo que el genio, la genialidad de él no radicó tanto en los inventos que hizo, sino más bien en la manera en que él manejó sus fracasos. Mientras la gente decía que la planta industrial de Edison que él había construido en West Orange, eso fue en Nueva Jersey, estaba a prueba de incendio, justamente el 9 de diciembre de 1914 se demostró todo lo contrario, porque un voraz incendio acabó con 6 de los edificios de la planta de invención que tenía Edison. Las pérdidas superaron los 5 millones de dólares y para colmo los edificios no estaban asegurados. La pregunta es, ¿qué habríamos hecho nosotros si nos hubiera tocado estar en los zapatos de Edison? Allí estaban todos sus inventos, estaban allí, ahí estaban sus plantas, ahí estaba todo el dineral que él había invertido en todos los elementos para hacer los inventos y todo se lo comió un incendio. Pues mire lo que hizo él. A la mañana siguiente, cuando el fuego ya se había sofocado, volvió a la planta
y comenzó a caminar entre los escombros y encontró una fotografía en la que se podía ver su rostro sonriente. Edison sonrió al ver la foto. La pregunta es, ¿qué razón pudo haber tenido él para sonreír en medio de aquel desastre? Bueno, él mismo ofreció la respuesta cuando dijo, todos nuestros errores se quemaron. Gracias a Dios, hoy podemos comenzar de nuevo. Y ese mismo día comenzó a trazar los planes para reconstruir su planta. Probablemente tú puedes llegar a ser quizás tú o yo nunca lleguemos a ser un inventor famoso como lo fue Edison. Pero eso no significa que nosotros no podamos ser genios de la insistencia, genios en nuestra manera de enfrentar las tormentas, las dificultades, los retos, los obstáculos de la vida. Porque no hay que ser genio de invenciones y maquinarias. Tenemos que ser genios de ideas, de fe, de entusiasmo y de optimismo. En realidad, el secreto de Thomas Edison consistió en poner en práctica lo que había hecho el apóstol Pablo cuando dijo, más bien una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me enfoco para alcanzar lo que está delante y sigo avanzando hacia la meta. Dejaste de estudiar, dejaste de orar, dejaste de comer saludable, dejaste de tomar agua, dejaste de hacer ejercicio, dejaste de escribir, dejaste de investigar, dejaste... ¿Qué cosas has abandonado? ¿De qué cosas ya te diste por vencido o te declaraste en fracaso? ¿Dejaste de insistir por tus hijos? ¿Dejaste de bendecir a tus hijos? ¿Se te olvidó levantar las manos para bendecir a tus hijos? ¿Abandonaste el poder de las manos para bendecir a tus hijos cada día? Pues detente hoy, detén tu marcha. Haz la lista de todo lo que has abandonado y comienza a retomar. Comienza a retomar. Porque tal vez todas las tormentas que están alrededor de tu vida, están respondiendo a ese entrenamiento al que Dios te quiere llevar para retomar. Yo quiero que tú me acompañes un momentito al libro de Hechos, capítulo 27. Permítame tomar agua un momentito y haga usted lo mismo. Llevo un par de noches haciendo un pedido especial a quien esté al lado mío cerca cuando vaya a dormir. La primera vez se lo pedí a mi esposo y le dije, léeme una porción de la Biblia para irme a la cama. Fíjate que no quiero yo leerlo, porque no es que yo no pueda leerlo, es lo que siempre he hecho. Yo leo un poco de la Biblia antes de ir a la cama para que en vez de que mi mente se vaya con lo último que vi en el celular, quiero que mi mente se vaya a la cama con lo que la palabra diga. Lo estoy tomando como esa última cápsula antes de dormir. Y ayer le pedí a mi hijo que me leyera y me leyó el libro de Hechos, capítulo 27. Y justamente yo digo, me quedé tan sorprendida de que justamente era el mensaje que yo necesitaba y que quería compartir con ustedes. Y esta mañana dije, wow, Señor, tú estás a otro nivel. Porque la palabra de hoy es insistir. Pero si bien pudimos destacar a Thomas Alva Edison como una de las personas que ha podido insistir, quiero
que ustedes me acompañen al libro de Hechos capítulo 27, acerca de Pablo en medio de uno de los peores momentos de su vida. Es bastante largo, yo les invito a que ustedes lo puedan leer completo. Y no solamente leerlo, analizarlo, porque aquí el punto no es leer. Mi motivación no es que usted lea, es que usted escudriñe, medite. Esto no es el periódico, usted leo y se informó y siguió andando. No, usted medite. Y si usted tiene que regresar al capítulo 10 veces, 15 veces, 100 veces, hágalo, porque lo que estamos buscando es un mensaje de Dios para nosotros. Capítulo 27 fue cuando Pablo decidió ir al César, cuando él apeló al César, y lo montan en un barco para ir allá. Lo interesante es que usted va a ver que la narrativa del capítulo 27 de Hechos no la está haciendo Pablo, y me estoy adelantando a la investigación que yo quiero que usted haga del capítulo 27 en el día de hoy. Usted va a tomar tiempo para esto, porque Pablo no es el que está escribiendo. Recuerde que el libro de Hechos lo escribe Lucas. Lucas es el autor del libro de Hechos. Y Lucas fue compañero de viaje en algunos de los viajes de Pablo. Y justamente a Lucas le correspondió hacer este viaje con Pablo. Fue quien acompañó a Pablo a encontrarse con el César, cuando él apeló al César. Así que toda la narrativa está siendo hecha por Lucas. Voy a leer así nada más la introducción y voy a ir buscando algunos versículos y voy a hacer, para no tomar el tiempo, porque nuestro tiempo va corriendo y quiero cerrar dentro del tiempo. Dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, es decir, iban para Roma, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Eso es un nombre que yo quiero que usted subraye, ese centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Es decir, recuérdense que los centuriones se llamaban centuriones porque ellos estaban a cargo de 100 soldados. Eso era un centurión. Un centurión estaba a cargo de 100 soldados, pero a veces también estaban a cargo de compañías. ¿Okay? Cuando, por ejemplo, recordamos la historia bíblica del endemoniado gadareno, que cuando Jesús le pregunta cómo te llamas, le dijo Legión. Legión era una compañía de soldados que estaba compuesto de acuerdo del emperador romano que estuviera gobernando, y en aquel entonces, que era Augusto César, eran 5.600, entre 5.600 y 6.200 soldados. Pero aquí entiendo que esa cantidad de soldados no estaba, sino que estaba este centurión llamado Julio con sus soldados, que se entiende que debían haber sido 100. Ellos dice que se montaron en un barco hacia Italia. Dice en el versículo 2, nos embarcamos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia y zarpamos. Estaban con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios, y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira, ciudad de Licia. Y una de las cosas que hace Lucas es que dice quienes también acompañaron a Pablo, y ahí dice que Aristarco, que era un macedonio de Tesalónica, también les acompañó en el viaje. También habla de la bondad de Julio, de que cuando llegaron a uno de los puertos, tocaron puerto allí, le permitió a Pablo salir del barco para que fuera atendido por las amistades que estaban en esas ciudades de Grecia. Y tuvo esa condescendencia. Menciona en el versículo 6 que el centurión halló una nave alejandrina que zarpaba para Italia y los embarcó en ella. Y dice que navegaron despacio muchos días, y habiendo llegado a duras penas frente a Agnido, porque nos lo impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón,
Y después de costearla con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y aquí comienza un poquito la situación por la cual yo quiero llamar la atención. Cuando llegaron ahí, en el versículo 9 dice, como habíamos perdido mucho tiempo y ya era peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo nos amonestaba diciéndoles, los amonestaba diciendo, veo que la navegación va a ser con perjuicio y muchas pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de estas vidas. Es decir, comenzó a ponerse el tiempo mal y Pablo comenzó, que tenía que un preso estar dando instrucciones dentro de un barco cuando él era preso, igual que muchos más que iban para Roma. Hay un centurión que está al mando, hay un capitán que está al mando, está el dueño del barco. Pero aquí estamos viendo cómo Pablo tiene una muy clara noción de quién es él y cuál es su misión. Y esto es importante. Porque una de las cosas que detienen nuestro paso y nuestro avance hacia nuestras metas es que nosotros siempre nos decimos, ¿y quién soy yo para decir esto? Ay, si eso lo debe hacer el pastor, eso lo debe hacer el primer anciano. Ay, a mí no, nadie me va a considerar. Bueno, fíjate que Pablo no está allí como el apóstol Pablo, wow. Pablo está en un barco preso, supervisado por 100 soldados y un centurión que le ha tomado un poquito de cariño y admiración por las obras de Pablo, pero Pablo no tenía, él mismo podía juzgarse a sí mismo como una persona que no tenía autoridad para tomar decisiones en una embarcación que no era ni de él. Sin embargo, yo veo a Pablo con una definida noción de quién es él, al Dios al que sirve y del conocimiento que viene de Dios y no de los hombres que él debe dar. Y entonces veo a Pablo allí dando instrucciones de que, señores, aquí todo el mundo ha estado sin comer, es tiempo de que coman y yo creo que nosotros no debemos salir del puerto de Creta porque veo que los vientos son contrarios y estaríamos exponiendo no solamente el cargamento, la nave, sino también las vidas. Esta es la exhortación que está haciendo Pablo, como quien dice, metiendo la cuchara donde nadie lo ha invitado. Pero mira lo que dice el versículo 11. El versículo 11 dice, pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a lo que decía Pablo. Pues obvio, era de esperar que el centurión, que es el que está a cargo de todos esos presos y de todos esos soldados, en vez de escuchar lo que decía Pablo, menospreció lo que decía Pablo para creer lo que decía el capitán del barco y el dueño. ¿Ok? Dice, y como el puerto era incómodo para invernar, la mayoría acordó salpar de allí e intentar llegar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y al sudeste para invernar allí. Y como comenzó a soplar una brisa del sur, le pareció que podían continuar el viaje. Mira esto. El capitán del barco y el centurión se están dejando llevar por los que realmente son conocedores de la materia de la navegación. Y como comenzó a soplar un vientito del sur bien chévere, dijeron, no, espérate, a nosotros nos va a ir bien. Sin embargo, Pablo, que no era nada era que capitán ni dueño de barco y no era marinero, pero era un hijo de Dios, al cual Dios le revelaba lo que otros no podían saber. Fíjate que él dijo, nosotros no debemos salir del puerto de Creta, el tiempo no está, vamos a invernar aquí y que la gente coma porque la gente se está debilitando, pero no quisieron hacerle caso a Pablo. ¿Ok? Dice, entonces levantaron anclas y fueron costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Vamos,
Subraya ese nombre, Euroclidón. Ya subrayaste que se llama Julio, el centurión. Vimos cómo se le dio más crédito a lo que decía el capitán del barco. Y aquí tenemos que nadie sabía de esto. Había soplado un viento chévere, pero de momento comenzó a soplar un huracanado viento llamado Euroclidón. La nave era arrastrada y al no poder poner proa y viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Después de pasar a sotavento a una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para asegurar las amarras de la nave y con temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a deshacerse de la carga. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojábamos los aparejos de la nave. Al no aparecer ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esto lo está diciendo Lucas. Lucas está haciendo una descripción de cómo estaban ocurriendo las cosas en el barco. Yo me imagino a Lucas escribiendo quizás allá abajo, todo el mundo mojado porque eso se está moviendo, como Lucas está tratando de hacer un récord anecdótico de los eventos que están ocurriendo durante ese momento. Óigame, y Pablo en un momento dado callado, ¿tú entiendes? Porque ya había él dicho, pero vamos a ver la insistencia de Pablo. Dice que estaban acosados por una tempestad no pequeña y ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Y a mí me llamó la atención este versículo, que también lo tengo subrayado, porque a veces así nosotros nos encontramos que todas las esperanzas de que las cosas se solucionen, de que el problema se vaya, de que las cosas mejoren, no lo vemos. Y veo a Lucas escribiendo ahí, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero ahora viene Pablo con su insistencia. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir perjurio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Óyeme, pero esto sí que lo que dijo Pablo aquí se le fue. Porque él está diciendo, miren lo que me dijo el ángel. El ángel me ha dicho a mí que tengo que comparecer ante el César, que aquí solamente lo único que se va a perder es la nave, que no se va a perder ninguna vida, porque Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Es decir, que la vida de la gente que estaba en el barco no estaba en las manos del centurión, no estaba en las manos ni del dueño del barco, ni del capitán del barco, ni del centurión, ni de los soldados. Las vidas de todos los que estaban en ese barco navegando estaban en las manos de Pablo. Óyeme, tú puedes darte cuenta cómo Dios a sus hijos los eleva por encima del conocimiento, la sabiduría y la autoridad de los hombres de esta tierra. Dios elevó a Pablo al punto que Pablo, sin pelos en la lengua, como se dice en mi país, le dice: yo quiero decirle que el ángel a mí me dijo, que Dios me dijo que todos ustedes estaban en mis manos. A todos los había entregado. Así que tengan ánimo. ¿Ok?
Dice aquí, por tanto, tened buen ánimo porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Pablo está diciendo, señores, aquí nadie va a perecer, a mi Dios, y yo le creo a mi Dios. Esta insistencia en la fe, en llegar a ser un portavoz de lo que Dios pone en nuestro corazón y en nuestra mente a decir. Usted no puede sentir miedo a decir lo que Dios le ha puesto en el corazón decir. Pero Pablo dijo, ¿saben qué? Necesitamos conseguir una isla. Ahora mira lo que dice aquí. Al llegar la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Echaron la sonda, hallaron 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados, escúchame, dice, mira, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis ser salvos. Pablo, ni el centurión, ni el capitán se estaban dando cuenta de lo que estaban tramando los marineros, que era huir. Tenían miedo de que la nave se rompiera y ellos no creyeron en lo que había dicho Pablo. Y Pablo se da cuenta de lo que tenían planificado los marineros, de ellos salir del barco. Y Pablo le advierte al centurión romano y le dice, mira, si estos se salen, ya yo no me hago responsable. Estos van a perecer y no podrán ser salvos. Y dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, porque ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. La gente en ese momento que estaba ayunando porque estaban enfocados en poder salvar la nave. Y Pablo dice, pero no sé, paren eso, paren ese ayuno. La nave se va a romper. Ni un pelito de la cabeza de ustedes se va a perder. Ustedes necesitan comer. Ustedes van a necesitar fuerza para poder nadar. Ustedes van a necesitar fuerza para poder ustedes enfrentar. Y yo quiero decirles que estas son lecciones. Mire, traduzca eso en el arroz y habichuela de tu vida. Hay momentos de ayunar y hay momentos de comer. Ese era un momento de comer. Pero no comer cualquier cosa, porque ya gente dice, no, pues yo me harto, yo tengo la dieta de la quenepa. Me como todo lo que me quepa. Hay gente que está así, no señor. Pero en este momento de crisis, Pablo dijo, señores, tienen que comer. Ustedes tienen que comer. Llevan 14 días sin comer. Tienen que comer, tienen que fortalecerse. Porque todavía aquí nos espera todavía batalla y todavía nos espera tormenta. Están en tormenta, están bajo tormenta. Os ruego que comáis por vuestra salud, porque ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todo, lo partió y comenzó a comer. ¿Quién fue el primero que comió? Fíjate que yo no veo a Pablo diciendo, ok, vamos a orar todos juntos. No, él oró delante de todo el mundo, pidió la bendición por el pan y el primero que comió fue él. Fíjate que el primer pedazo de pan no se lo dio al centurión por tratarlo nice. No, el primer pedazo de pan se lo comió él. Porque esto comienza por uno. Los cambios, la actitud positiva, comienza por mí. Hay gente que son locas motivando a otros y desmotivándose ellos mismos. No, motívate tú. Tú quieres que alguien logre algo, demuéstrale con tu ejemplo.
que eso se puede lograr. Pues vino Pablo, se sentó, oró y comenzó a comer. Feliz, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Claro, ¿por qué? Porque la insistencia de Pablo de cómo se debían hacer las cosas, porque lo ignoraron al principio. Él dijo, bueno, que se fastidie esta gente, porque mire, ya yo les dije que no debían salvar de Creta, y mira, tremendo huracán que nos ha agarrado, ahora eso es problema de ellos. No, yo veo a Pablo insistiendo en su don como apóstol de Jesucristo. Veo a Pablo insistiendo en cómo deben hacerse las cosas. Y esto lo que a mí me llena de entusiasmo. Porque aunque yo también me he sentido desanimada en esta vida, cuando yo leo estas cosas, mire, a mí se me inyecta una cosa por dentro y digo, no señora, que hay que insistir. Y Pablo se sentó a comer. Y una de las cosas que yo quiero hacer es sentarme a comer y disfrutarlo. Para que tú te des cuenta que cuando uno se detiene en medio de la crisis a comer de la palabra de Dios, esto es fortaleza para lo que vendrá. Y dice aquí que entonces todo el mundo se puso a comer. Y éramos todas las personas de la nave 276. Marca eso. 276 personas estaban en toda la nave. Una vez satisfechos, es decir, que comieron todo el mundo, aligeraron la nave echando el trigo al mar. ¡Oh! Ya sabe por qué tuvieron que comer. Porque para poder mover el barco tenían que ahora, en el restante de la comida, tenían que botarla. Cuando se hizo de día, no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar la nave si podían. Cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar, aflojaron también las amarras del timón, izaron el viento de vela, de proa, enfilaron hacia la playa, pero cuando en un lugar de 2 aguas hicieron encallar la nave, la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugara nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que supieran nadar se arrojaran al agua primero y salieran a tierra, y los demás, partes en tabla, partes en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Óyeme, quiero que tú tengas en mente la importancia de insistir. Si Pablo no hubiese insistido de las instrucciones que Dios le había mostrado a él porque era preso no tenía autoridad, al principio nadie le creía. Ahí no solamente se hubiese perdido la vida de todo el mundo, Pablo hubiese perdido su vida, Lucas hubiese perdido la vida. Cuando tú te enfocas y tú sabes hacia dónde vas y lo que Dios quiere para ti, tú comiences a insistir. Insistes y no retrocedes. Recuerden que aquí no estamos hablando de desistir, estamos hablando de insistir. Y de paso, el capítulo 28 es fascinante y eso se lo doy de asignación. Finalmente terminamos leyendo el capítulo 27. Y yo te voy a decir las palabras que te dije cuando estaba hablando de Thomas Alva Edison. Las tormentas en la vida, los momentos difíciles, los obstáculos, los retos, el dolor, las lágrimas, la pérdida, la dificultad, se convierten en un entrenamiento de Dios para crear disciplina en nuestra vida, para que aprendamos a resistir y para que aprendamos a insistir y poder convertir en oportunidades a lo que otros le llaman fracaso. Y para otros lo que es un motivo de abandono o decepción, tú lo vas a convertir en un paso más cerca hacia la meta. Porque eso es lo que Dios espera de sus hijos. ¿Por qué?
porque Dios no se calla la boca. Dios sigue insistiendo en darnos a nosotros mensajes que nos recuerden de que Él está allí. ¿Por qué Pablo tenía la seguridad? Porque Pablo sabía que no estaba solo en la tormenta. Y no era porque estaba acompañado con Lucas o con muchos marineros o con muchos soldados. Es porque él sabía que su Dios sabía meterse en el barco donde estaba su hijo. Y Dios sabía cómo protegerlos en medio de la tormenta. Ese es mi mensaje para ti en esta mañana. Y que esa palabra insistir la puedas poner bien grande en el espejo de tu cuarto, te la lleves y ponla en el carro, ponlo en tu lugar de trabajo. La palabra de hoy va a ser insistir. Repite todas las veces que sea necesario lo que tú entiendes que ahora no sale bien. No salió bien, lo repites. Y no salió bien, lo repites. No salió bien, lo repites. Y lo vas a hacer todas las veces que sea necesario hasta que logres alcanzar tu meta. Oramos al Señor. Padre, gracias, porque tu palabra sigue siendo nuestra fuente de inspiración, poder y dirección. Gracias, Padre, por los ejemplos que has puesto delante de nosotros en esta mañana para aprender lo que es la insistencia y el no retroceder, el no rendirnos, el no, Señor, dejarnos caídos, como decíamos ayer en la palabra, derribados, pero no destruidos. En esta hora, Señor, te ruego que tú pongas espíritu de insistencia en cada uno de mis hermanos y amigos. Que pongas espíritu de insistencia en mi corazón, Señor. Que ni el cansancio, ni el agotamiento puedan detener lo que tú tienes para mí. Oh Señor, en tus manos entrego a cada uno de mis hermanos. Te los entrego, Padre, porque cada uno está viviendo un momento difícil en un ámbito distinto. Ahí donde están, en esa embarcación, bajo esos vientos de Euroclidón, tú te puedas manifestar y puedas poner un ojo de paz en medio de la tormenta. En tus manos les coloco, Señor, en ti he confiado en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo en esta mañana. Gracias por permitirme compartir la palabra de Dios, esperando que esta palabra sea oportuna para tu vida en el día de hoy, que tú puedas insistir una y otra vez. Aprende de que un fracaso es un éxito al revés. Dios te bendiga. Estuvo contigo Lizenit Polanco con el único fin de llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Dios te bendiga. Dejando atrás todo un sueño engañador. Yo me preparo y piso la balanza. Me dobla dieta de gozo, paz y amor. Bajando el peso de innecesarias cargas. Corre conmigo, Jesús, mi entrenador. En el gimnasio de Dios, todos tenemos que entrenar. Con disciplina hay que trabajar, pues la carrera hay que ganar. Con fe robusta hay que creer.